Hola mis colegas docentes, bienvenidos a un nuevo video de Didáctico, un canal donde hablamos de tecnología de la información y la comunicación y didáctica para unir esos elementos y hacer que nuestros estudiantes aprendan de una mejor manera en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Continuamos con esta serie de videos sobre la integración del aula tecnológica digital como instrumento mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya hablamos de qué es el aula tecnológica, qué es instrumento mediador, por qué el aula tecnológica tiene un instrumento mediador, qué es ese proceso de integración del que estamos hablando y vimos que tenían ideas básicas y recomendaciones metodológicas. Pero, ¿cómo llevar todo esto realmente a la práctica? Para ello se necesita una estrategia de implementación y sobre esta estaremos hablando hoy en este video. Así que, vamos al lío. La estrategia de implementación que les propongo se caracteriza por ser planificada, continua, contextualizada, sistémica y flexible. Está compuesta por una serie de etapas y en cada una de ellas hay un objetivo bien definido, acciones generales y de estas acciones generales por supuesto se derivan también las acciones del docente, las acciones del estudiante y del grupo, aunque las acciones del estudiante y del grupo no están en todas las etapas como veremos a continuación. Diagnóstico. ¿A qué va enfocada esta etapa? Bueno, esta etapa tiene como objetivo saber cuáles son las necesidades de información de cada uno de los docentes que forman parte del claustro, pero además de saber también con qué infraestructura se cuenta y ver qué tipo de, cuáles son las infraestructuras que contamos y cómo podemos mejorarla de alguna manera. A ello va dirigida esta etapa, donde se precisa, número 1, las siguientes acciones. Diagnosticar las competencias digitales del claustro y su necesidad de formación en cuanto a la implementación de metodologías de enseñanza para la integración de la aula tecnológica digital. Aquí, como me refería, estamos hablando de saber cuáles son las necesidades de formación que tienen nuestros docentes para llevar a cabo esta integración que no incluye solamente las competencias digitales docentes, o sea, cómo utilizar los software que están presentes en el aula, cómo manejar el hardware, sino también incluye elementos de metodología, elementos de didáctica en sentido general que nos permitan trabajar con esa tecnología en función del proceso de enseñanza-aprendizaje, que esté en función de los objetivos de aprendizaje, en función del contenido, en función de cada uno de los componentes o categorías de la didáctica, para que a partir de este diagnóstico podamos trabajar en una segunda etapa que veremos más adelante. Realizar un análisis de la disponibilidad de recursos educativos y herramientas en la tecnología digital para el trabajo en el proceso de aprendizaje de una asignatura o la disciplina o de la carrera, la modalidad, la especialidad a nivel que se desee. Entonces aquí lo que estamos hablando es de que tenemos que saber con qué tecnología cuenta el aula para poder a partir de ahí entonces hacer planes y poder determinar cuáles son lo que realmente vamos a necesitar en nuestro ejercicio, en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en función del contenido, de los objetivos y de otras categorías de la didáctica. Por lo tanto, es importante saber con qué contamos. Ya sabemos que tenemos un plato que tiene necesidades de formación en la primera acción y en esta segunda hay que saber con qué recursos contamos en esa aula tecnológica digital. Gestionar otros recursos educativos y herramientas que no posee esta aula que tenemos, con la que contamos, y que pudieran emplearse en el proceso de ese aprendizaje. Aquí estamos hablando de que podemos descargar internet, preguntarle a nuestros colegas, ya sea de la misma institución o otras instituciones, a la dirección municipal o policial de educación, sea un nivel superior. Podemos hacer gestiones para conseguir otros recursos educativos que no tienen por qué ser digitales, pero también incluyen recursos educativos digitales, así como herramientas que no tengamos a la mano en el aula, pero que son muy necesarias para el proceso de aprendizaje de la asignatura, de la modalidad, de la disciplina, de la especialidad, de la carrera o de la actividad de posgrado que se vaya a impartir. Valorar el nivel de idoneidad de los recursos educativos y herramientas identificadas. O sea, ya tenemos esos recursos educativos o esas herramientas, pero ahora no necesariamente todas son idóneas para ese proceso de aprendizaje que vamos a hacer. Por tanto, hay que valorar ese nivel de idoneidad a partir de varios criterios que se deben establecer. Estudiar el programa de la asignatura en la correspondiente disciplina y especialidad o carrera
o actividad de posgrado o modalidad, en función de la determinación de las posibilidades de integración a partir de los resultados de la acción anterior. O sea, ya valoramos el nivel de identidad en la acción anterior, por tanto en esta número 5 vamos a ver ese programa de la asignatura y con, por supuesto, el de la disciplina y también el programa de formación, y vamos a ver cómo todo eso se puede articular, se puede llevar a la práctica, ¿no? Controlar el cumplimiento del objetivo de la etapa. Aquí está refiriendo a que hay que velar porque todo esto se cumpla correctamente para que podamos tener al final, se cumpla al final el objetivo de esta etapa número 1 del diagnóstico. Por tanto, una vez cumplido este objetivo, podemos pasar entonces a la siguiente etapa: planificación. En esta etapa, puedes tener como objetivo planificar una serie de acciones que tributen a esa integración para ser implementadas en la etapa posterior. Por tanto, estamos hablando de las siguientes acciones: establecer políticas institucionales para la integración de la tecnología digital y elaborar planes de superación para cubrir necesidades de formación del claustro identificadas en la etapa anterior, así como de mantenimiento de la infraestructura escolar. O sea, con lo que teníamos en la etapa anterior, no sé qué habíamos hecho, ahora debemos hacer un plan de superación para cada docente, que puede incluir o plan de superación a nivel de institución, a nivel de departamento docente o específicamente para cada persona según se necesite, donde vamos a incluir actividades que tributen a ese cubrimiento o a esa mitigación de las necesidades de formación del claustro, a esa satisfacción de esas necesidades de formación que, repito, tiene que ver tanto con el uso de la tecnología hacia las competencias digitales docentes, como también la metodología y la didáctica de cómo utilizar eso en función del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también tenemos que hablar del plan de mantenimiento, porque si nuestra infraestructura tiene algún tipo de problema, de dispositivos rotos, por ejemplo, necesitamos un plan de mantenimiento, además de software que no funciona correctamente, hay que actualizarlo, etc. Por tanto, necesitamos un plan de mantenimiento para esa infraestructura escolar que tengamos en esa aula tecnológica. Diseñar unidades didácticas y incorporar el uso de recursos educativos y herramientas digitales de manera significativa. Aquí no voy a abundar mucho, por tanto pasamos a la próxima. Alinear los objetivos de aprendizaje con el uso del aula tecnológica digital. Esto es esencial. No podemos usar el aula por usarla, hay que usarla en función de diferentes objetivos de aprendizaje, ¿ya? Por tanto, tiene que estar eso alineado. El uso de la tecnología digital no es un fin en sí misma, sino tiene que apoyar, como decíamos en un cuando hablamos del proceso de integración y qué significado, tiene que apoyar los métodos, tiene que permitir que los estudiantes interactúen, que haya unos mensajes colaborativos, significativos. Por tanto, deben ser sus componentes, deben ser utilizados en función de los objetivos de aprendizaje, para ello hay que establecer criterios que permitan pues, que esto sea de una manera efectiva. Crear o adaptar recursos educativos digitales que faciliten la comprensión de los contenidos. Es muy importante que seamos capaces de crear nosotros mismos nuestros propios recursos educativos digitales y que también tengamos la habilidad de poder modificar otros que ya tenemos. Por ejemplo, si vamos a dar un tema que tiene que ver con la historia de la informática, por poner un ejemplo, y hay un animado que dura alrededor de 4 o 5 minutos que es de la historia de la informática, podemos ponerlo perfectamente, son 4 o 5 minutos, y si hacemos una modificación del tiempo puede ser. Pero supongamos que tengamos un documental de las aguas subterráneas, caso de geografía, y que ese documental dure alrededor de 2 horas. Por supuesto que no podemos poner el video documental completo de 2 horas en nuestra clase, pero sí podemos editar el video y poner los elementos o las secuencias más significativas para el contenido que queremos impartir, que queremos para las habilidades que queremos que adquieran nuestros estudiantes. Por tanto, tenemos que crear nuestros propios, ser capaces de crear nuestros propios recursos educativos digitales, pero además de poder adaptar otros que ya existen para facilitar la comprensión de los contenidos por parte de los estudiantes. Diseñar estrategias de evaluación que valoren el uso de tecnologías digitales por parte de los estudiantes. O sea, como ahora estamos hablando de un ambiente digital, donde por supuesto también confluyen otros tipos de tecnologías que no estamos despreciando para nada, sino que es un predominio de la digital,
Podemos tener software, hay diferentes software, como puede ser el software la OCA Tecnea, de la Universidad de Ciencias Informáticas, que es para la tecnológica, que tiene un mecanismo, tiene facilidades o funcionalidades que le permiten evaluar al estudiante con diferentes tipologías de ejercicios. Por ejemplo, podemos hablar de Google Forms, por ponerlo como ejemplo. Podemos hablar de, podemos hablar de Moodle, y podemos hablar de otras plataformas o tecnologías que podemos tener en el aula, tecnologías digitales que podemos tener en el aula, que permiten evaluar a nuestros estudiantes. Pero además tenemos que evaluar esas habilidades profesionales relacionadas con las TIC que tienen que tener nuestros estudiantes o que deben formar en nuestros estudiantes, porque en su ejercicio de la profesión es muy probable, en el siglo XXI, que tengan que utilizar esa tecnología. Por tanto, es muy importante diseñar estrategias de evaluación que, además de evaluar el contenido, pues también valore las habilidades que tienen que ver con el contenido que estamos impartiendo, también valore el uso de tecnologías digitales por parte de los estudiantes. Controlar el cumplimiento del objetivo de la etapa. Al igual que en la anterior, es muy importante que se cumplan todas estas acciones que tienen que ver con, en este caso, con la planificación de la etapa número 2, para poder pasar a la siguiente etapa, que es la de implementación, porque debemos implementar todas las acciones que se planifiquen en esta etapa número 2. Por tanto, controlar el cumplimiento de los objetivos de etapa es muy importante. Implementación. Aquí, a diferencia de las etapas anteriores, donde solamente había acciones por parte de los docentes, ya sean profesores o directivos, de una manera, pero docentes al fin, pues ya aparecen también acciones del estudiante y del grupo, porque evidentemente en la implementación, que es en el aula, en ese proceso, en ese aprendizaje, están los estudiantes, los docentes y también el grupo. Por tanto, vamos a ver primeramente cuáles son las acciones que tienen que hacer los docentes. Participar en las actividades de superación. Ya dijimos en la etapa anterior que había un plan de superación, que había que hacer un plan de superación, sea a nivel de centro, a nivel de departamento o de manera personal, incluso los tres. Por tanto, hay que cumplir esos planes. Por tanto, los docentes deben participar en cada una de esas actividades que se le planificaron para su superación en las competencias digitales docentes, pero además en temas de didáctica que tengan que ver con el uso de la tecnología digital. Emplear la tecnología digital como instrumento mediador del proceso de aprendizaje para impartir la asignatura. Más que claro, a partir de esa selección que hicimos de las tecnologías, de esa alineación con los objetivos de aprendizaje, con la disciplina, a partir de esa estrategia de evaluación que hicimos que valore las competencias digitales docentes o las habilidades profesionales que estén relacionadas con las TIC, pues entonces el profesor debe utilizar todos esos elementos que ya planificamos en función de impartir su clase, en función de llevar adelante ese proceso, ese aprendizaje en el aula. Controlar el cumplimiento de los objetivos de la etapa. Aquí está bastante claro, como en etapas anteriores, que hay que asegurar de que se cumplan los objetivos de esa etapa. Pero ¿qué pasa con el estudiante? Bueno, el estudiante debe hacer las siguientes acciones. Participar de forma proactiva, interactiva y colaborativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desarrollar habilidades profesionales para el uso de tecnologías digitales en el proceso de aprendizaje. Valorar su contribución al cumplimiento de los objetivos de la etapa. Vamos entonces a hablar ahora de las acciones que tiene que hacer el grupo, o que debe hacer el grupo. Colaborar de forma dinámica y regulada en el proceso de aprendizaje mediante la educación del aula de tecnología digital. Socializar las mejores experiencias del aprendizaje. Valorar como grupo el cumplimiento de los objetivos de la etapa. Una vez concluida la etapa de implementación, podemos pasar entonces a la etapa número 4. Evaluación. Aquí también el docente, el estudiante y el grupo también tienen su acción en cada una de manera independiente. Controlar y evaluar el desarrollo de la integración de la tecnología digital como instrumento mediador del proceso de aprendizaje. Evaluar el logro de los objetivos y ajustar los niveles de ayuda según las necesidades individuales y grupales. El estudiante, por su parte, debe participar de forma activa y responsable en el proceso de evaluación. Aportar juicios críticos.
Mientras tanto, el grupo debería reflexionar sobre los resultados individuales y grupales alcanzados en cuanto al nivel de integración del aula tecnológica digital como instrumento mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y número 2, colaborar en los ajustes requeridos para reducir las deficiencias e incorporar modelos de actuación del profesional. En esta etapa número 4 es importante determinar qué acciones deberían ser modificadas, cuáles agregar, cuáles eliminar, etc. Y volver a repetir entonces el ciclo de diagnóstico, planificación, implementación y evaluación continuamente, de forma sistémica y de forma continua para cada día mejorar entonces la práctica educativa por la integración de la tecnología digital como instrumento mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hasta aquí nuestro video de hoy y esta serie de videos sobre la integración de la tecnología digital como instrumento mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si te gustó, dale like, comparte y envíale el video a tus amigos o colegas docentes para que también puedan implementar estas recomendaciones o estas acciones en su práctica docente. Chao.